En primer lugar, voy a empezar definiendo lo que es el concepto de seglar. Nos referimos a seglar a la mayoría de los bautizados, que comparten con los demás hombres las condiciones ordinarias de la existencia. Somos incorporados a la Iglesia a través del bautismo y nos fortalecemos a través de la unción del Espíritu Santo en el sacramento de la confirmación. Un seglar es un cristiano corriente que comparte con el común de los hombres la dedicación de las tareas temporales. ¿Cuáles son las tareas temporales? Todas aquellas que podemos hacer en el día a día. El cuidado de la familia, la responsabilidad en el trabajo, el estudio, todo. Y todo lo que hagamos lo debemos identificar con Cristo y así manifestarlo a los demás hombres. También somos miembros del pueblo de Dios, en la función profética, real y sacerdotal de Cristo. Todo esto es propio de cada bautizado, también de los sacerdotes, de los religiosos. Nos referimos a oficio sacerdotal porque estamos unidos a Él y a su sacrificio en la ofrenda de sí mismos y de toda actividad. Profético, porque nos tenemos que comprometer a acoger el Evangelio y siempre anunciarlo con la palabra y con la obra. Y oficio real, porque estamos al servicio del reino de Dios, esa realeza de Cristo. Servir es reinar, pues estamos llamados a servir. ¿Y qué papel tenemos todos los laicos en la Iglesia? Pues es muy necesario. Todos tenemos una misma llamada común, una misma vocación universal. Todos estamos llamados a hacer apostolado. ¿Y esto por qué es? Por la misma esencia de ser cristiano. El apostolado es algo que nunca puede faltar en la Iglesia. Nuestros tiempos no exigen menos celo apostólico que antes en los seglares, al contrario. En la vida actual, las circunstancias actuales nos piden un apostolado muchísimo más intenso y mucho más amplio. ¿Y por qué? Porque la ciencia ha progresado, los medios de comunicación social se han extendido, hay una separación del orden ético y moral. En todos estos campos es necesario y fundamental el testimonio de los laicos, porque sin ellos la Iglesia no puede llegar a esos ámbitos. El apostolado evidentemente no es algo que hayamos inventado ahora mismo en la actualidad, viene ya desde el origen de la Iglesia. En las Sagradas Escrituras hay varios pasajes que ya nos lo reflejan. San Pablo, en la carta a los Romanos, dice: saludad a Trifena y Trifosa, que han trabajado afanosamente en el Señor. Saludad a la querida Pérside, que ha trabajado con mucho afán en el Señor. Saludaos unos a otros con el beso santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Asimismo te ruego también a ti, hermano compañero, nos dice en la carta a los Filipenses. Ayuda a los que trabajaron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás, mis colaboradores, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. También vemos cómo San Lucas era médico, era un seglar, no era sacerdote, y fue uno de los que escribió el Evangelio, es uno de los evangelistas. También en la Iglesia hubo una época en la que el papel de los laicos meramente se dejaba apartado solamente a la participación de la Santa Misa, pero en el Concilio Vaticano se nos ha reflejado la importancia del laico, el trabajo que tiene el laico en la historia de la Iglesia. ¿Pero qué es el apostolado? Entendemos por apostolado toda aquella actividad que realizamos dirigida a la propagación del reino de Cristo. Y siempre que lo hagamos por la mayor gloria de Dios, y así ordenar todo temporalmente, todo el mundo ordenarlo hacia Cristo. El mismo Cristo es el que nos los dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Nos está diciendo el mandato misionero. En la Iglesia no puede quedar ningún miembro pasivo. Todos y cada uno de nosotros somos importantes. Como en la compleción de un cuerpo, ningún miembro se comporta de una forma meramente pasiva, sino que participa también en la actividad y en la vida del cuerpo, así en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia.
Todo el cuerpo crece según la operación propia de cada uno de sus miembros. Es tanta la conexión de los miembros en este cuerpo que el miembro que no contribuye según su propia capacidad al aumento del cuerpo debe reputarse como inútil para la Iglesia y para sí mismo. Un ejemplo del cuerpo: nosotros nos vemos el cuerpo, podemos vernos las manos, las piernas, no nos podemos ver el corazón, no nos podemos ver los pulmones, pero existen y no son inútiles. Gracias a ellos nuestro cuerpo también vive. Pues igual nosotros es nuestro ejemplo en la Iglesia, nuestro testimonio. No podemos permanecer indiferentes. En la Iglesia no hay nada pasivo. Todos debemos participar. ¿Y a qué seglares son los que llama a Dios a hacer apostolado? A todos, a cada uno de nosotros, a cada uno de los que estamos aquí. Jesucristo en el Evangelio nos dice: el reino de los cielos se puede comparar al dueño de una finca que salió muy de mañana a contratar trabajadores para su viña. Acordó con ellos pagarle el salario de un día y los mandó a trabajar a su viña. Volvió a salir sobre las 9 de la mañana y vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Les dijo: id también vosotros a trabajar a mi viña. Os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. El dueño salió de nuevo hacia el mediodía y otra vez a las 3 de la tarde, e hizo lo mismo. Alrededor de las 5 de la tarde volvió a la plaza y encontró a otros desocupados. Les preguntó: ¿por qué estáis aquí todo el día sin trabajar? Le contestaron: porque nadie nos ha contratado. Entonces Jesús les dijo: id también vosotros a trabajar a mi viña. En esta parábola podemos ver la inmensidad de la viña de Dios, que es la Iglesia, la multitud de personas que hacen falta para trabajar en ella. Hombres, mujeres, todos somos llamados por Él y somos enviados con un trabajo en ella. No nos vamos a quedar de brazos cruzados. Vosotros preguntad, que por algún lado nos dan. Esa viña es el mundo entero y debemos transformarlo según Dios. Cristo se dirige a cada uno de nosotros, no solamente a los pastores, a los religiosos, no, a cada uno de nosotros los que estamos aquí. Somos llamados por Dios y todos debemos responder con una prontitud de corazón y generosos. Aquí cada uno que examinarnos a nosotros mismos de cómo estamos trabajando cada uno en la viña del Señor. San Gregorio Magno nos dice: fijaos en vuestro modo de vivir, queridísimos hermanos, y comprobad si ya sois obreros del Señor. Que cada uno examine lo que hace y considere si trabaja en la viña del Señor. Pues cada uno que examinemos interiormente cómo trabajamos en la viña del Señor, si damos todo lo que podemos dar en ella. Y para llevar a cabo este trabajo, el mismo Jesucristo nos ha dado unos dones a cada uno, para que demos fruto y lo demos en abundancia. Hace unos años, ya unos cuantos años, estaba en mi pueblo y se me acercó una mujer y me decía: gratis lo has recibido, dalo gratis. Y yo decía: ¿y qué he recibido yo gratis? No entendía, ¿no? Pero aquella persona siguió: pues mira, tú has tenido la oportunidad de asistir a catequesis, has tenido la oportunidad de ir a campamentos, has tenido la oportunidad de conocer a Jesucristo, ¿y tú ahora qué haces? Ahora te toca ir a darlo a conocer. Ahora te toca ir a ti a acercar a los demás a Dios, porque Dios nos ha creado con unas capacidades para desarrollarlas y para darlas a los demás. No nos las podemos guardar en el bolsillo. Nos toca a cada uno de nosotros ser sus discípulos y poner esos dones al servicio de los demás. Todo lo que tenemos, ponerlo al servicio de Dios, de la Iglesia y de los demás. Jesús así nos lo dice en su parábola de los talentos. La voy a leer. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre que se iba al extranjero llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda. A cada uno a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada cual según su capacidad, y se ausentó. Enseguida, el que había recibido 5 talentos se puso a negociar con ellos y ganó otros 5. Igualmente, el que había recibido 2 ganó otros 2 talentos. En cambio, el que había recibido 1 se fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo,
vuelve el señor de aquellos siervos y ajusta cuentas con ellos. Llegándose el que había recibido 5 talentos, presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 talentos me has dado, aquí tienes otros 5 que he ganado. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegándose también el de los 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes otros 2 que he ganado. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegándose también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso me dio miedo, y fui y escondí en tierra tu talento. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Mas su señor le respondió: Siervo malo y perezoso, sabías que yo cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí. Debías pues haber entregado mi dinero a los banqueros, y así, al volver yo, habría cobrado lo mío con los intereses. Quitadle por tanto su talento y dádselo al que tiene los 10 talentos, porque a todo el que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene aún, lo que tiene se le quitará. Y a ese siervo inútil, echadle a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Pues en esta parábola podemos ver cómo Dios nos llama a todos y nos entrega unos talentos para que cumplamos una misión, no para que no los guardemos. A uno les dará 5, a otros 2, a otro 1, pero a todos nos da alguno. No podemos pensar que esos dones son para nosotros, para guardárnoslos. No, los tenemos que poner al servicio. Y tampoco para emplearlos al mal, por supuesto. Al mal. Es verdad que Dios no nos ha dado a todos por igual. A unos les ha dado más, a otros les ha dado menos. Hay personas que tienen una gran influencia sobre los demás, otras que son muy serviciales, otras en cambio son capaces de entregarse con heroísmo al cuidado de los enfermos. Los hay con una profesión, los hay que están estudiando. Pero no podemos caer nunca en el caso del tercer siervo del Evangelio. No produjo nada con su talento. A Cristo esto le duele. Le duele esta actitud. Se encuentra ante alguien llamado a hacer un bien, Dios le está dando ese talento para que lo utilice para el bien y se lo guarda. Por muy pequeño que fuera lo que podría haber hecho, pero no lo hace. Esto podríamos llamarlo como un pecado de omisión, que puede dañar al corazón de Cristo, ¿no? Y para llevar a cabo todo este apostolado, es fundamental la oración. Debe ser el motor de todo apostolado. Jesús en esta misión no nos deja solo, quiere que estemos totalmente unidos a Él. Para que todo tenga fruto debemos estar unidos. Yo soy la vid, vosotros sois los sarmientos. Él es la vid verdadera y el sarmiento está totalmente, vitalmente unido a esa vid. Cuando el sarmiento lo quitas de la vid, el sarmiento no vale para nada más que para hacer fuego, no va a dar fruto. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. El fruto del apostolado viene por la oración. La fecundidad del apostolado depende de la unión que tengamos cada uno de nosotros con Cristo. ¿Y cómo podemos tener esta unión con Cristo? Nos debemos alimentar cada día con unos auxilios espirituales. Debemos participar activamente de la Sagrada Liturgia. Esto tampoco significa que nos pongamos a dar palmas en la misa ni cosas así. Que vivamos santamente la misa, que la vivamos. Que visitemos al Señor en la Eucaristía, en las horas santas, la exposición del Santísimo, rezar el Santo Rosario, acordarnos de la Virgen María, leer la vida de los buenos ejemplos de la vida de los santos, que se nos pegue algo bueno de ellos, ¿no? Meditación de la palabra de Dios, contemplar a Dios, guiado todo por un buen director espiritual. Esto se nos puede hacer difícil, porque vivimos en el mundo, pasamos muchas horas en el trabajo, estudiando, la familia, son muchas cosas de las que nos tenemos que ocupar a lo largo del día. Y podemos caer en la tentación de dejar lo más importante. Pues por eso necesita una vigilancia más intensa. Escuchaba en una conferencia a un obispo
quiere decir que tenemos que vivir en el efecto surfing, que los surfistas, que son los que van en las tablas para meterse dentro de las olas, pues vivir así, la inmersión en lo humano para dirigirnos a lo divino, sumergirnos. No tenemos que tener miedo a la sociedad, ni a meternos en la piscina de esta sociedad, ni en el mar de esta cultura. A veces vamos a creer que nos ha tragado la ola y que no vamos a poder salir y que nos ahogamos, pero siempre con confianza y ver cómo los surfistas muchas veces tienen la habilidad de salir siempre con más fuerza y potenciados. Salen con más fuerza de la inmersión de esas olas, pues nosotros también. Y viviendo así en el mundo es como nos tenemos que santificar. Debemos cumplir las obligaciones del mundo en las circunstancias ordinarias de la vida, siempre unidos a Cristo, y así es como avanzaremos en la santidad. Ser santos, ese es nuestro fin. Esforzarnos en superar todo aquello que se nos venga en el día a día, preocupaciones, familia, problemas en el trabajo, todo lo que sea. Ir a ejercicios espirituales, ¿no? Jesucristo cuenta con vosotros. Pues sí, Jesucristo cuenta con cada uno de vosotros y nos está esperando a que nos retiremos con Él a rezar. Esto en la Iglesia también nos lo recomienda. El Papa es el primero en el que todos los años hace sus ejercicios espirituales y muchas veces a lo mejor dejamos todo esto de lado, pero es lo más importante y tenemos que saber elegir siempre de lo bueno lo mejor. Vivimos en el mundo. Todo cuanto hacéis de palabra o de obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por Él. Todo lo que hagamos en el día a día, siempre tener esa presencia de Cristo, vivir unidos a Él, y así es como avanzaremos en la santidad, siempre con ánimo. Pero para vivir en una vida así, necesitamos de la fe, la esperanza y la caridad. La fe es un don gratuito que Dios nos da a cada uno de nosotros. Voy a leer otro pasaje del Evangelio, ¿vale? El del ciego Bartimeo. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, que él te llama. Él entonces arrojó su capa, dio un salto y vino a Jesús. Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que pueda ver. Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Bartimeo no veía, pero confiaba y llamaba a Jesús con fe. No veía nada, pero lo llamaba con fe. Cuando todos le decían que se callasen, él gritaba con más fuerza, porque fue perseverante. Y por su perseverancia y su fe, Jesús se le acercó. Arrojó el manto de sus pecados. La capa que decimos que arrojó su capa, arrojó el manto de sus pecados. Dio un salto a la fe y entonces se fue con Jesús. Se unió a Jesús porque tenía esa fe. Nosotros nos tenemos que convertir día tras día. Estamos en un continuo proceso de conversión. Muchas veces estamos ciegos y no reconocemos nuestra propia ceguera. No dejamos que Dios ilumine nuestro día a día. Nos falta fe. Y yo no puedo conseguir fe porque alguien la pida por mí. No, la tengo que pedir yo día tras día. Señor, aumenta mi fe. Ser perseverantes en esta petición, con confianza. Señor, aumenta mi fe. La fe es un don gratuito que Dios nos da a cada uno de nosotros. Y debemos con ella reconocer a Dios en todas las cosas y todos los momentos de nuestra vida. Ver a Dios en todas las cosas, en quien vivimos, nos movemos y existimos. Debemos buscar su voluntad y con ojos de fe tener una actitud de abandono a la voluntad de Dios.
a aceptar lo que pase en el día a día con los ojos de la fe. Y esto es fundamental para salvarnos, para nuestra santificación. Mañana termina la clausura del año de la fe que convocó el Papa Benedicto XVI. Bueno, el Papa Emérito. ¿Qué he hecho durante este año que el Papa ha proclamado como año de la fe? ¿He aumentado mi fe? ¿Qué medios he puesto para aumentar mi fe? Cada uno que se conteste a sí mismo, evidentemente. La esperanza. Santa Teresa decía: poco durará la batalla, pero el fin es eterno. Esta es una consigna que utilizamos mucho en el campamento. Cuando me ha tocado a mí explicarla, siempre ponía el ejemplo del vagabundo y el peregrino. El vagabundo no sabe, los dos están en camino. El vagabundo no sabe dónde va. El peregrino tiene una meta que alcanzar. ¿Qué es la...? Nosotros, los cristianos, somos peregrinos. Tenemos una meta que alcanzar y es el cielo. La única meta que nos debe mover a todos es el cielo. Estamos en una peregrinación en esta tierra. Venimos de camino. Este camino supone baches, supone sacrificios. Pero todo mirado con esperanza de que un día llegaremos al cielo. ¿Qué es peregrinar? Es estar orientados hacia un lugar, hacia una meta. Y nuestra meta es el cielo. Quien ha hecho el Camino de Santiago, alguna peregrinación un poco seria, lo sabe. Los peregrinos se encuentran en el camino con dificultades, con cansancio, a veces falta agua, muchas veces no llegas a comer cuando tienes que llegar, te puedes caer una vez, pero nunca abandonan el camino. Luchan por vencer las dificultades, por soportar el cansancio, y todo con el fin de llegar a esa meta, cueste lo que les cueste. Pues cuanto más nosotros los cristianos, también peregrinos, por alcanzar esa meta que es el cielo y es eterna. Tenemos que sacrificarnos, vencer las tentaciones y todas las cosas que se nos vengan, entregarnos siempre y entero por la expansión del reino de Dios, y todo ofrecerlo con amor, y así algún día poder llegar a ser santos. Siempre recordar esta frase: los padecimientos del tiempo presente no son nada en comparación con la gloria que ha de manifestarse en nosotros. Los padecimientos del tiempo presente no son nada con la gloria que nos espera. Pues yo os animo en esta peregrinación a que vivamos cada obstáculo que se nos ponga en el camino, cada dificultad, a vivirla con esperanza de que un día todo va a acabar y llegaremos al cielo, con esa expansión por el reino de Dios, a perfeccionar todas las cosas temporales, nuestro trabajo, nuestros estudios, todo, cada uno en el lugar donde esté. Decía también San Juan Bosco: los cristianos descansaremos en el cielo. Pues a ver si es verdad. Caridad. Dios es amor, y el que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Debemos estar unidos a Dios, porque esa es la verdadera santidad. Solamente en la medida que estemos unidos a Dios, seremos santos. Cada uno de nosotros, cada uno de los que estamos aquí presentes, estamos aquí porque Dios nos ha creado. Él ha sido el que queramos que estemos aquí en este mundo, y nos ha creado por amor. Nosotros no vamos a corresponder con ese amor, pues debemos corresponderle. Dios nos ha elegido antes de crear el mundo para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Dios nos ha creído para que fuésemos santos por el amor de Dios. Este amor a Dios nos tiene que llevar a un amor pleno, a poseer un amor en plenitud, en todas las cosas, todo lo que nos ocurra. San Pablo es el que nos lo dice: si hablo las lenguas de los hombres y aún la de los ángeles, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que retiñe. Y si tengo el don de profecía y entiendo los designios secretos de Dios y sé todas las cosas, y si tengo la fe necesaria para mover montañas,
pero no tengo amor, no soy nada. Y si reparto entre los pobres cuanto poseo, y aun si entrego mi cuerpo para tener de qué enorgullecerme, pero no tengo amor, de nada me sirve. Tener amor es saber soportar, ser bondadoso, no tener envidia, no ser presumido, orgulloso, egoísta. Es no enfadarse ni guardar rencor. Es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad. Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, soportarlo todo. La caridad no la tenemos que buscar en los actos extraordinarios. Hay que vivirla en el día a día, en el tú a tú con el que tenemos al lado. Y solo así conseguiremos la perfección y conseguiremos con esto transformar el mundo. Buscar la caridad en el que tenemos al lado. Los campos de apostolado de los seglares. El primero es dar testimonio de Cristo por el ejemplo de palabra y de obra. El apostolado no consiste solamente en dar testimonio con mi propia vida, con que yo intento ser bueno y ya con eso me vale, no. El verdadero apóstol, todos nosotros, debemos buscar las ocasiones para anunciar a Cristo. Buscarlas. No van a venir a nosotros. Tenemos que ir al encuentro de esas ocasiones. A los no creyentes los tenemos que llevar a la fe. Y a los fieles, confirmarlos, estimularlos a una vida más fervorosa. Y siempre hablando de Cristo. Muchas veces también podemos caer en la tentación de los comederos sociales. Si es una obra buena, sí. Pero esa obra buena tiene que ser hecha por Dios. Y porque allí me hablan de Dios. No solamente por ser un buen profesor, pues ya vale, no. Tiene que ser un profesor, bueno sí, pero que dé testimonio también de Cristo. Que me hable de Cristo. No solamente me vale con que me explique bien la asignatura que sea. No. Tengo que hablar de Cristo. Ay de mí si no evangelizara, nos dice el apóstol San Pablo. Ay de mí si no evangelizo. Porque las obras buenas también las pueden hacer los musulmanes, los judíos, pero los cristianos también, unidos a Dios. Segundo, ordenar las realidades temporales según Dios. Las realidades temporales son las realidades de la vida, lo que hemos dicho antes, estudio, trabajo, familia. Ya que tenemos que actuar en el vivir cotidiano de cada día, tenemos que convertir cada situación en encuentro personal con Dios. En cada una de nuestras circunstancias, de nuestras ocupaciones, cada uno somos uno, somos distintos, cada uno tendrá una cosa, un mismo en cada cosa, en cada circunstancia, ese encuentro con Dios. Tenemos que sembrar la semilla de Dios por doquier, no quedarnos de brazos cruzados. Y el tercero es servir a la Iglesia en todos sus apostolados. La espiritualidad seglar es en orden al apostolado, igual que si un religioso contemplativo haría mal si se dedicara solamente al apostolado directo, los laicos haríamos mal si abandonáramos o descuidáramos este campo. Un religioso contemplativo en muchos campos no puede llegar, el laico sí, el seglar sí. Y no podemos descuidar las cualidades y los dones que hemos recibido del Espíritu Santo. Ahora voy a poner algunos ejemplos de la misión del laico, donde podemos ir más concretamente el laico. No sé si os habéis perdido, ¿me seguís? ¿Queréis que repita algo? Vale. En primer lugar, la familia. La Iglesia necesita de la familia. La familia es necesaria para que la Iglesia cumpla su misión. Es la expresión primera y originaria de la dimensión social de la persona. En ella se fragua el futuro de la humanidad. Los padres son los primeros educadores en la fe de sus hijos desde que son pequeños. Qué importante es esto. Irles inculcando en esa piedad infantil, en ese despertar religioso, desde que son pequeños, enseñándoles las imágenes de la Virgen, llevándoles a que vean la Iglesia, que nos vean rezando, ¿por qué no? Y conforme van creyendo,
creciendo, hablarles de Dios, buscar el momento para hablar a los hijos de Dios, formarles moralmente. ¿Cómo se puede santificar la familia? Lo primero, santificando la unión del amor fiel. La familia necesita demostrar con su vida la indisolubilidad y santidad del matrimonio. Y segundo, santificar en la fecundidad. La familia debe estar abierta a la vida. Debe estar abierta a formar una familia generosa, siempre y cuando las condiciones económicas, físicas, sociales lo permitan, pero deben estar abiertos a la vida. Y con estos ejemplos, la familia será guía y apóstol para otras familias, para otros esposos. Aquí a mí alguna vez, estando en un colegio, me venía una madre con una familia numerosa de 5, 6, 7 hijos, no me acuerdo, ¿no? Entonces iba la mujer pues muy corriendo, todos eran pequeñitos, me voy a por uno, voy a por otro, tal. Y había otra mamá esperando para que yo le entregara a su niño. Y decía, madre mía, dice, yo no sé cómo pueden hacer esto luego en su casa. Ella tenía 2, decía, no me lo explico, dice, soy yo con 2, dice, y es que no llego, dice, esto tiene que ser tipo el ejército, para comer los tienen que poner todos así, venga, para el baño, todo, venga, meto lo saco, digo, hombre, tampoco, ¿no? Pues sí, la familia, siendo numerosa, va a necesitar ese sacrificio, esa entrega de los padres a los hijos, va a suponer el cansancio y un montón de cosas, pero así se crecerá en la virtud. El apostolado más esencial, más directo en la familia, corresponde a la educación de los hijos. Formarlos moral y espiritualmente. Y esto es algo que nadie puede hacer por vosotros, por los padres. Nadie. En el colegio, en la parroquia, pueden ayudar, pueden cooperar con la familia a esa educación con los hijos. Pero nunca son los primeros. O sea, tienen que ser los padres, y este trabajo es el que santifica a los padres. Otras obras de apostolado familiar. Recibir con gusto a los forasteros, ayudar a los jóvenes con su consejo y medios económicos, sostener a las familias que están en peligro material y moral, esforzarnos para que no legalicen prácticas relacionadas en contra de la familia ni de la ley natural, adoptar con gustos a niños abandonados. Otro ejemplo de otra familia también, que tiene 4 niños, sí, adoptó otro niño, pero esta mujer no lo hace como tampoco ningún hijo, se nos ha dicho siempre que es nuestro, no es de Dios, Dios nos lo ha regalado, pero esta madre lo ha adoptado, su madre no lo podía tener, su madre biológica lo adoptó, y aún así ella siempre le dice quién es su madre verdadera, va a llevarlo X fines de semana con su madre, y es un ejemplo que no tiene legalmente al niño, que en cualquier momento se lo pueden quitar, pero esta madre, además de tener los hijos, se entrega por otros. Esto a mí me llamó mucho de la atención con lo vi, digo, lo está criando, lo está haciendo desde pequeño, le está haciendo sufrir, pero sabe que en cualquier momento se lo pueden quitar. Pues a mí me ayudó mucho también ese ejemplo. Los jóvenes, me voy a incluir, tenemos un papel muy importante en la sociedad. Ejercemos un gran interés, tenemos un influjo de gran interés y exige de nosotros una actividad apostólica semejante. Lo primero, nuestra índole natural nos dispone a ello. Estamos impulsados por el ardor de nuestra vida y tenemos una energía sobreabundante. Yo me considero entre ellos, ¿eh? Pues sí, es así, nuestra índole natural nos dispone a ello. Estamos impulsados por el ardor de nuestra vida y tenemos esa energía sobreabundante que nos dispone a ello. Y todo este celo, lleno del Espíritu de Cristo y animado por la obediencia y el amor hacia los pastores de la Iglesia, permite esperar frutos abundantes. El Papa Francisco, creo que era en la homilía o en la vigilia, no me acuerdo, de este año de la JMJ, decía: jóvenes, ¿cuál es la mejor forma para evangelizar a un joven? Otro joven. Otro joven es la mejor forma para evangelizarlos. Así que en vosotros, en vuestras manos está hacerlo.
os animaba y decir, no vais solo, la Iglesia va con vosotros. Otro aspecto en el que tenemos que trabajar es la educación. Esto no excluye a ningún laico, no me refiero a educación en el colegio, no, porque enseñar no es educar. Enseñar es transmitir puros conocimientos, educar va mucho más allá de eso. Decía Santo Tomás, una definición que a mí me gusta mucho. La promoción de la persona al estado de perfección, en tanto hombre, es decir, al estado de virtud. Y el santo decía como esa perfección es el estado de virtud. Y conforme seamos virtuosos, seremos más perfectos y llegaremos a ser santos, porque la santidad es la perfección. Pues sí, qué importante es educar. El ser humano continuamente se está educando, porque tenemos que llegar a conseguir esa perfección, esa santidad. Qué importante es ayudar a los otros, educarlos en la santidad, educarlos en la virtud, en esa perfección que Dios nos pide. Otro terreno donde Dios nos pone que trabajemos es en los medios de comunicación social. Bueno. Hoy en día ejercen una gran influencia en la sociedad. Muchas veces estamos condicionados por ellos sin darnos cuenta. La música mismamente nos la ponen en cualquier sitio y si nos queda, se nos graba. Y luego la vamos cantando sin pensar en lo que, bueno, por lo menos a mí me pasa, sí, a veces, sin pensar en lo que me está diciendo esa canción o lo que me está diciendo esa letra, ¿no? Pues no, tenemos que tener cuidado. Tiene una gran influencia. A través de estos medios podemos formar la mentalidad de la persona. Por ello debemos usarlos rectamente y hacer el bien con ellos, siempre usarlos para el bien. Siempre. Llevar la buena noticia donde pueda llegar al más lejos, no guardárnosla para nosotros mismos, sacarla, difundirla, usar todos los medios que podamos para la propagación del reino de Cristo. Internet, ¿no? Es un medio muy importante, quizá hoy en día pues el que tenga más influencia. ¿Qué importancia y trascendencia puede tener para la formación de la persona? Es importantísimo que podamos sacar noticias buenas, temas de formación coherente con la doctrina de la Iglesia, todo lo que nos ayude a crecer como personas, a santificarnos, a ser mejores cristianos. Pongo esta página porque la hemos hecho. Es un blog católico. Bueno, aquí hay noticias de todo, ¿eh? De cine, de santos, noticias de la Iglesia, discursos del Papa, podéis meter en internet. Pues qué importante también es trabajar por esos medios de comunicación social, que también el Papa nos lo dice. Llevar la buena noticia a través de ello, usarlos para el bien. La prensa. A mí me impresiona también mucho cómo en el metro, el periódico que dan gratuito, es difundido, a un montón de personas les llega. Y sus noticias y anuncios, por no decir la mayoría, nos llevan a la corrupción de la mentalidad. Están trabajando por la corrupción de la persona. Y ante esto es algo que no podemos permanecer desapercibidos. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Hay que hacer el bien deprisa porque el mal no pierde ni un momento. Es verdad. Aquí, preparando esto, se me vino a la cabeza una frase de un teatro que hicimos, ¿no? Es impresionante qué fácil me fue hacer el mal y qué cuesta arriba me está haciendo hacer el bien. Pues sí, es verdad, qué fácil es hacer el mal y cómo cuesta hacer el bien. Pues nada, yo os animo. Si queréis escribir en el periódico, ser colaboradores, suscribiros para que os llegue a vuestras casas y con esa aportación puedan llegar a otras muchas casas. Algún donativo económico también si queréis. Aceptamos todo. Pues qué importante, ¿no? El cine, el teatro, la televisión. No podemos adentrarnos en este mundo sin una serie de criterios sólidos que nos prevengan. No todo vale en el cine,
no todo vale en la radio, no todo vale en el teatro. El cine, el teatro, la radio, la televisión, todo visto con ojos cristianos puede ser un elemento de evangelización y de sano entretenimiento. Pero visto sin criterio, puede ser un veneno mortal para la conciencia y el alma. Estas no son frases mías, son de un sacerdote que está aquí presente, que ha publicado en internet, pero como creo que no tiene derechos de autor, me lo he copiado. Lo siento. Pues sí, qué importante, ¿no? Bueno, ya que estamos aquí en este espacio publicitario, el día 30, el sábado que viene, representamos la obra teatral en Pozuelo. Y ¿por qué no? Si alguien quiere colaborar en un programa de radio que habla de Más que Deporte, o se llama Más que Deporte, pues también puede colaborar como... Pues eso, se habla de deporte. Diego lo puede explicar mejor que hablar con él. Y de poner esos dones que Dios nos ha dado al servicio del bien, de expandir el reino de Cristo. Pues estos también son otros medios. El trabajo. La realización de la misión del hombre de dominar la tierra como continuador de la obra de Dios. Dios ha creado el mundo, pero ha dejado al hombre, nos ha dejado a nosotros para que continuemos la obra de Dios. Tenemos que encontrar en el trabajo camino hacia la santidad. Es el camino hacia la santidad. El trabajo, aunque muchos estáis pensando, pues vaya gracia, nos perfecciona a todos. Nos perfecciona a nosotros mismos. Nos desarrolla la personalidad. Es un servicio para el bien de todos. Estamos trabajando por los demás para el bien común. Contribuye a mejorar las condiciones materiales de la vida y del mundo. Y también hay que destacar el trabajo del hogar, el de la familia, el de los padres de familia, que se preocupan por sus hijos y trabajan afanosamente también. El trabajo nos va a implicar fatiga, cansancio, pero a su vez nos exige virtudes, nos va a hacer crecer en virtudes, en esa paciencia, valor, fortaleza. Tener presente a Cristo, que también se dedicó al trabajo común, no somos los primeros, no lo hemos inventado, los demás no hacían nada, no. Cristo es el primero que se puso a trabajar. Todos pueden aspirar mediante su mismo trabajo diario a una santidad más alta, incluso con proyección apostólica. Todos podemos aspirar a esa proyección más alta, a esa santidad más alta. La amistad es un medio para llevar a los demás en la vida diaria, en la profesión, en el estudio o el trabajo, la verdad de Cristo. Tenemos que llevar a los demás a Cristo a través de esta amistad, en la profesión, en el estudio, en el trabajo. La amistad es una alianza de dos almas que se unen para hacer el bien. Unirse dos para hacer el bien. Nos superan el egoísmo. Y muchas veces puede despertar la fe de aquella que está dormida. O fortalecer a aquellos que están más débiles. Es otro medio. Un amigo fiel es una protección segura. El que lo encuentra ha encontrado un tesoro. Un amigo fiel no tiene precio. Su valor no se mide con dinero. Un amigo fiel protege como un talismán. El que honra a Dios lo encontrará. Solidaridad. ¿Quiénes son los destinatarios de la solidaridad? Todos. A todos tenemos que ayudar. Socorrer a toda persona humana. ¿Por qué? Porque tiene un carácter sagrado. Son hijos de Dios, igual que nosotros. ¿Por qué nos vamos a quedar de brazos cruzados? Ayudar al necesitado. Trabajar por la paz en el mundo. Y quién no, para el que quiera, tenga esos dones, participación en la vida política. Pero siempre y cuando realizada y pensada con espíritu de servicio, entregada al bien común, todo por el bien de los demás, todo. Promover el desarrollo integral de la persona. ¿Y esto qué nos va a suponer? ¿Qué preocupaciones? Debe valorar la familia, debe defender el derecho inviolable de la vida, garantizar un salario justo, luchar contra el analfabetismo y muchas otras cosas. Okay, vamos resumiendo. El sufrimiento. Qué importante es el sufrimiento en la vida. Nos hace crecer como personas aunque no nos demos cuenta, pero siempre cuando lo aceptemos y lo vivimos. En la misión salvífica de Cristo.
aceptarlo y vivirlo, convertirlo en una ofrenda a Dios. La enfermedad muchas veces puede ser un tiempo de gracia si la sabemos utilizar, si la sabemos llevar. Los enfermos se santifican y ellos contribuyen a la santificación de los demás. Edifican la caridad de los mismos enfermos y también ejercitan las virtudes de aquellos que los curan o los visitan. Juan Pablo II lo decía muchas veces a los enfermos: vosotros sois el tesoro de la Iglesia por las gracias que alcancéis, por el sacrificio que ofrecéis, por el sufrimiento que estáis llevando, todo por el bien de la Iglesia, ofrecerlo todo en nombre de Dios. Si de todas maneras vamos a sufrir, pues ya que sufrimos, ofrecerlo a Dios. Y yo por mi parte, encomendarnos a la Virgen María, que es el modelo perfecto en esta vida, espiritual y apostólica. Ella, que es la reina de los apóstoles, que también en este mundo llevaba una vida igual que los demás. Tenía sus preocupaciones familiares, vio morir a su hijo en la cruz, trabajos, pero estaba constantemente unida a su hijo y con él cooperó en la obra del Salvador. Pues eso, encomendémonos a la Virgen María. Si alguien me quiere decir algo.